Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, continuaremos esa historia anterior de la novela de Lores de los Sith del canon actual, una donde intervienen Palpatine y Darth Vader, donde en un momento, en plena época imperial, 5 años después de los sucesos de la venganza de los Sith, el aprendiz volvió a tener un eco con el pasado y un empuje hacia la luz cuando recordó a su padawan Ahsoka Tano, a Padme, a Obi-Wan y al resto de sus hermanos Jedi. Esos pensamientos, como nos lo dijo el propio Vader en la novela, no eran pensamientos habituales dentro de su cabeza, eran en sí un tanto raros y se empeñaba a olvidarlos. Lo interesante de esto es que Vader exactamente los tendría en el momento menos oportuno. Sería un eco de su pasado luminoso que le provocaría nostalgia estando ahí justo a un lado de su maestro Palpatine, quien podría notarlo todo. Pero aquí su maestro, el emperador Palpatine, podría tener una reacción hacia esa nostalgia que aún sentía su discípulo, trayéndonos una lección para Vader y revelándonos lo que realmente Darth Sidious pensaba sobre la vida pasada de Skywalker. Pero también debemos saber que aquella situación se daría en el momento menos oportuno, no solo por estar al lado de Sidious, sino porque se encontraban los dos Sith y una pequeña comitiva de 6 hombres en un verdadero momento de apremio, ya que habían evacuado su Star Destroyer Perilous en una pequeña lanzadera y habían sido atacados por los miembros del movimiento rebelde de Ryloth Libre. Así que la nave de Vader y el resto caería en gran picada justo para estrellarse violentamente contra la superficie de Ryloth. Vader, claro, haría uso de sus grandes habilidades en la fuerza y como piloto para evitar incendiarse en la órbita, pero sus propios recuerdos como un Jedi lo traicionarían. No eran pensamientos habituales del Sith, pero harían que Vader no estuviera tan concentrado en el lado oscuro como él o su maestro hubieran querido, y gracias a esto la nave terminaría estrellándose violentamente y 4 de sus 7 acompañantes terminarían muriendo. Claro, el emperador terminaría saliendo ileso al igual que Vader por su protección en la fuerza, pero tras el abrupto aterrizaje y haber notado que su aprendiz estaba afligido por sus propios recuerdos, Darth Sidious le terminaría dando una lección oscura a su aprendiz sobre todo lo que sentía sobre esa vida pasada, a lo cual un fragmento de la novela de los Lores de los Sith, justo al momento que la nave se había estrellado en la superficie boscosa de Ryloth, comienza de la siguiente manera. Chocaron contra un árbol enorme, la ventana se partió y la lanzadera cayó hacia la derecha. Golpearon un árbol durante la caída, luego otro, dieron media vuelta, chocaron contra otro árbol y se quedaron de lado. La ventana de la carlinga se rompió en 1000 pedazos cuando la atravesó una rama el doble de gruesa que el brazo de Vader. La rama entró justo entre Vader y el emperador. La velocidad y la masa de la nave la seguían propulsando entre los árboles. Golpearon un árbol tras otro hasta que finalmente la lanzadera se estrelló contra el suelo y quedó enterrada a 1 metro en el limo arenoso. A través del agujero de la ventana delantera entró una explosión de tierra que invadió la mitad de la carlinga. El silencio repentino que siguió a la colisión fue muy extraño, un contraste curioso con el caos anterior. Vader soltó la palanca de control, escuchó el chillido de uno de los animales que vivían en esa jungla. La luz del atardecer se filtraba por entre las copas de los árboles, proyectando sombras en los restos de la carlinga. A través de los filtros de su casco, Vader percibió el hedor orgánico de la tierra que la nave había desplazado con la colisión y el olor de la vegetación de la jungla. Vader comprobó el panel de instrumentos, todo estaba apagado, ya no quedaba energía. La baliza de emergencia está inoperante, dijo desabrochándose el cinturón del asiento y bajando hacia la pared, que ahora hacía de suelo porque la lanzadera había quedado de lado. Su maestro también se desabrochó y bajó con delicadeza. Este aterrizaje estaba por debajo de tus capacidades, dijo el emperador. Te he visto reaccionar mejor en circunstancias mucho más difíciles. Creo que tu mente no estaba en lo que hacías. Vader pensó durante un momento en lo que iba a responder. No valía la pena mentir. He estado pensando en otra cosa durante un momento. Su maestro asintió con la cabeza. Eso imaginaba. Me gusta que me hayas dicho la verdad, aunque creo que solo es una verdad a medias. En todo caso, gracias a tu pequeño lapso, tenemos 4 cadáveres en el compartimento trasero.
Vader no le preguntó a su maestro cómo sabía que habían muerto 4 hombres. Su maestro sabía cosas, sabía muchas cosas, sabía la mayoría de las cosas. No necesitaba más explicaciones. Claro que a su maestro no le importaban los hombres que habían muerto, solo le importaba el fracaso de Vader y la media verdad de Vader. No volverá a pasar, maestro, aseguró Vader inclinando la cabeza. Eso espero, respondió su maestro, refiriéndose quizá a su mediocridad como piloto o quizá a algo más. Vader se volvió y agarró la puerta que daba al compartimiento de pasajeros, con la intención de abrirla a la fuerza. Has dicho que estabas pensando en otra cosa, dijo su maestro usando ese tono al que a veces recurría para ponerle una trampa verbal. ¿En qué? Vader dejó la puerta y se volvió hacia su maestro. Miró fijamente la cara arrugada del emperador y esta vez no recurrió a medias verdades. El pasado, mi vieja vida. Su maestro le devolvió la mirada con unos ojos oscuros como agujeros negros y exhaló suavemente. Ya veo. No significa nada para mí, dijo Vader agitando la mano enguantada. Pensamientos dispersos, nada más. El pasado es como un fantasma que nos acecha. Hay que eliminar los fantasmas. Quedarse en el pasado es una muestra de debilidad, Lord Vader. Sí, maestro, respondió Vader. Al comprender que la lección de su maestro había terminado, Vader volvió a girarse hacia la puerta y la abrió forzándola. Es así, Masters, que este revelador fragmento nos muestra mucho de lo que pensaba Palpatine sobre esos recuerdos de Vader hacia sus ataduras del lado luminoso y hacia su antiguo pasado. Para el maestro esto se reducía a una cosa muy simple. La nostalgia era una debilidad y cualquier tipo de debilidad debe de ser eliminada entre los Sith, precisamente porque su objetivo siempre era acumular más poder. Así que una atadura hacia el pasado como la que sentía Vader era algo de la cual el aprendiz se tenía que despojar. Lord Vader desde luego que él mismo lo sabía, ya que él mismo durante toda esta parte del libro nos dice que estos pensamientos no eran tan recurrentes y en cuanto los siente los quiere eliminar con su rabia, esa emoción la cual los Sith usaban para canalizar el lado oscuro. Sin embargo, Vader se distraería demasiado y el resultado del pésimo aterrizaje sorprendería a su maestro, que ya lo había visto hacer grandes cosas antes, como si esto fuera una especie de prueba. Por eso Palpatine sería tan perspicaz al observar todo aquello y sentir lo que le afligía a Vader por medio de la fuerza, y al mismo tiempo el maestro sería definitivo en sus palabras para darle toda una lección Sith a su aprendiz oscuro, una que Vader no debía olvidar. Vaya, para Palpatine la fortaleza de un Sith era muy importante, y como más tarde él mismo nos revelaría matando a uno de sus guardias reales que había sido estúpido por no abrocharse el cinturón en el aterrizaje forzoso y que casi había muerto por aquello, él simplemente nos diría que no podía tolerar las tonterías de sus subordinados ni tampoco aferrarse a una cosa como la nostalgia. Lo crudo de toda esta situación tras el choque de la nave de Vader y Palpatine es que precisamente Sidious compararía la nostalgia y ese empuje hacia la luz que había sentido Vader justo con la tontería de aquel guardia imperial carmesí. A ese nivel denigraría a su aprendiz, comparándolo con un ser inferior en la fuerza como eran esos guardias reales de Palpatine que también el Sith odiaba. Obviamente esto afectaría a Vader, quien se sentiría que su maestro lo estaba probando, pero esto también nos explicaría claramente que para los Sith simplemente no cabrían los sentimientos en su psique, porque esto los volvía individuos débiles y su único objetivo en la vida era hacerse más fuertes. En este sentido, esa filosofía de la supervivencia del más apto que existe en la naturaleza era específicamente la que regía a los Sith. Y después de todo, Palpatine sí estaba probando a Vader como el propio maestro le revelaría al final de toda esa situación a su aprendiz, ya que Sidious le diría que todo el tiempo ellos estaban a prueba. Esto pues los hacía más fuertes y a final de cuentas toda esa fuerza les daba poder. Desde la perspectiva de Sidious, ellos como Sith tenían que superar todas las pruebas a las que se enfrentaban. Era su único camino, si no ellos tendrían que morir en el intento. Así apostaba un Sith durante toda su vida.
vida a conseguir más y más poder para un día no solo rebelarse ante los Jedi, sino también contra su propio maestro que le había enseñado todo. Era un continuo ciclo vicioso de obtener más y más poder en la historia de los Sith. A eso pues se reducía toda esta filosofía oscura de los Sith, y por eso Palpatine odiaría esos recuerdos que Vader sentía hacia su pasado Jedi, porque lo hacían alguien débil, y al convertir a Vader en alguien débil, esto terminaba impactándolo también a él mismo, el gran emperador de toda la galaxia. Eso pues simplemente no era tolerable. Así que si lo vemos de esta manera, Masters, y siendo que este suceso será en el 5º año de Darth Vader al servicio de Palpatine, la lección sí lo terminaría marcando de por vida, ya que sobre todo el Vader de la trilogía original, particularmente el del Imperio Contraataca y el del Regreso del Jedi, parecería estar envuelto en una gran coraza en contra de su pasado y en contra de esas emociones luminosas. Por eso a Luke Skywalker en repetidas ocasiones le diría que el nombre de Anakin ya no significaba nada más para él. Vader pues buscaba seguir la misma filosofía de su maestro para no tener ninguna atadura que lo hiciera débil. Pero como todos sabemos, esa coraza del Lord de los Sith siempre estuvo agrietada, y el fruto de su pasado, es decir, su hijo, sería quien terminaría por eliminar esa coraza oscura que se había puesto sobre de sí el Sith. Una que, como acabamos de ver, Palpatine intentó reforzar en su aprendiz, aunque esta terminó cayéndose a pedazos cuando Vader volvió a la luz. Pero si también te interesa conocer la parte anterior a esta historia, donde Darth Vader junto a Palpatine recordó a Ahsoka Tano, Obi-Wan Kenobi, Padme y otros hermanos Jedi, esa aventura te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que la lista de reproducción a la novela de Lores de los Sith y hacia otros videos que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.